Bueno, un buen día para todos. El día de hoy hablaremos del primer módulo de React Tools, que corresponde a la introducción a la ingeniería de las reacciones químicas. Entonces, este módulo se divide en dos partes. En la primera parte, discutiremos todo lo que es el balance molar sobre reactores. Entonces empezaremos con una introducción a la ingeniería de las reacciones químicas, qué es lo que se estudia en este campo de la ingeniería, por qué lo estudiamos, y después vamos a entrar como tal en el tema de los balances molares. Entonces, para entrar en el tema de los balances molares es necesario tener muy claro qué es la velocidad de reacción. Entonces la vamos a definir, vamos a ver qué es una ley de velocidad, vamos a hacer la diferenciación, vamos a ingresar algunos conceptos que son claves en el estudio de la ingeniería de las reacciones químicas. Después vamos a la ecuación del balance molar, la general. Entonces, a partir de esta ecuación general vamos a desarrollar los balances molares para reactores intermitentes y los balances molares para reactores de flujo continuo, que son todos nuestros modelos de reactores que se estudiarán a lo largo de todo el módulo de React Tools. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la ingeniería de las reacciones químicas? Entonces, la ingeniería de las reacciones químicas es la rama de la ingeniería que se encarga del diseño, simulación y optimización de reactores químicos. Entonces, para estudiar ingeniería de las reacciones químicas tenemos que tener en cuenta un concepto clave, muy importante, que es el concepto de reactor químico. El reactor químico es un dispositivo físico, como el que ustedes pueden ver ahí en las diapositivas, el grisecito, en donde ocurren reacciones químicas. La ingeniería de las reacciones químicas diseña estos dispositivos. ¿Qué es diseñar? Determinar el volumen requerido del dispositivo para alcanzar determinados resultados en la reacción química. De eso se encarga la ingeniería de las reacciones químicas. Ahora bien, este es un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a hacer cuando se estudia ingeniería de las reacciones químicas. Lo que ustedes pueden ver acá es la planta de alquilación en Ecopetrol, que está ubicada en el norte del país, en la costa. Entonces, este es un reactor en donde ocurre el proceso de alquilación, es un reactor CSTR, como lo vamos a ir viendo a lo largo que avancemos en React Tools. Pero la idea de nosotros es llegar a un diseño parecido, a decidir cuánto serían las dimensiones de este reactor para cumplir con las necesidades de nuestro proceso y con las necesidades de nuestra reacción. Bien, empecemos con el primer concepto súper importante. Nosotros cuando vemos química básica siempre hablamos de reacciones como reactivos que producen productos, pero nunca nos fijamos en el tiempo que le toma a esos reactivos producir esos productos. Y esto es de vital importancia en ingeniería de las reacciones químicas. Por eso es necesario empezar con el primer concepto, que es la velocidad de reacción. Entonces, antes de entrar en una velocidad de reacción formal, lo que vamos a hacer es definir lo más básico, que es una reacción química. Entonces, una reacción química ocurre cuando un número detectable de moléculas de una o más especies pierden su identidad y asumen una nueva forma. Entonces, hay tres tipos de reacciones químicas que se manejan comúnmente. Entonces, la primera son las reacciones de descomposición, en donde una molécula se divide en dos moléculas más simples, como por ejemplo la reacción del comeno, que produce benceno y propileno. Otra reacción, que sería la inversa a la descomposición, es la combinación. Entonces, en donde dos moléculas simples se combinan para generar una molécula más compleja, como es el caso de benceno y propileno, que te produce el comeno. Finalmente, existe otro tipo de reacciones que es la isomerización, en donde cambia la configuración espacial de la empresa. Por ejemplo, una isomerización muy común en un proceso petroquímico es la isomerización del cisbuteno a transbuteno. Ese justamente es uno de los ejercicios que vamos a trabajar a lo largo de este módulo. Bueno, continuando con los conceptos claves, y ahora sí llegamos al importante, que es la velocidad de reacción. Entonces, en ingeniería de las reacciones químicas se denota la velocidad de reacción como menos RA y representa el número de moles de la especie A que han reaccionado por unidad de tiempo por unidad de volumen del reactor. Entonces, en este orden de ideas, la velocidad de reacción se expresaría como moles sobre litro, que sería la unidad de volumen, por segundo, que sería la unidad temporal. O también, esta velocidad de reacción se puede escribir como menos RA' y las unidades corresponderían a en vez de volumen de reactor, masa de catalizador, cuando se trabajan lechos catalíticos. Entonces, para una reacción de A, de la especie A, que produce la especie B, se va a tener menos RA, que corresponde a la velocidad de desaparición de la especie A. Aquí es súper importante hacer una aclaración, que es una aclaración que los puede salvar de muchos parciales en el futuro. Tenemos la reacción A que produce B. Entonces, el signo negativo
está indicando que la especie A se está desapareciendo. Entonces por eso se coloca ese signo negativo, es más de lógica. Ahora bien, si queremos expresar la velocidad en la que se está produciendo la especie B, tenemos que colocar el signo positivo. Entonces nos quedaría que RB representa la velocidad en la que se está produciendo la especie B. Bien, ya vimos lo que era la velocidad de reacción. Ahora, ¿cómo se escribe algebraicamente esa velocidad de reacción? A través de la ley de velocidad. Entonces, la ley de velocidad no es más que una ecuación algebraica, función de los materiales que reaccionan y las condiciones de reacción, como presión, temperatura, tipo de catalizador y concentración de las especies, y es independiente completamente del modelo de reactor que estemos usando. Entonces, en el estudio de ingeniería de las reacciones químicas, lo primero que se hace es llevar a cabo experimentos en el laboratorio, en reactores batch o en reactores diferenciales, para determinar la ley de velocidad de la reacción. Una vez tengamos clara los parámetros de esa ley de velocidad, sí procedemos con el diseño. Entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se escribe una ley de velocidad? Entonces hay muchas maneras de escribirlo y básicamente depende de la naturaleza. Esto suena un poco filosófico, pero así es de la naturaleza de las reacciones. Entonces la velocidad de desaparición de la especie A puede expresarse por una constante y la concentración de A en un tiempo o en un volumen del reactor. Entonces, ¿de qué depende esto? Como les comentaba, de la naturaleza de la reacción. Les muestro en la tablita naranja 3 maneras comunes de escribirlos, que es a través de leyes de potencia o a través de expresiones algebraicas que involucran una división sobre 1 más una constante por la concentración de la especie. Entonces, la deducción de todos estos modelos, o no la deducción, la estimación de los parámetros de estos modelos, la vamos a estudiar en el módulo 2 de React Tools. Por ahora, vamos a asumir que ya conocemos cómo es la velocidad de reacción en función de la concentración de las especies. Bien, teniendo este concepto claro, vamos a entrar a lo que es la ecuación general del balance molar. Entonces, el balance de materia en reactores se hace de 2 maneras. La primera es sobre el sistema y la segunda es sobre un elemento diferencial. Ya veremos que los balances sobre elementos diferenciales nos interesan siempre que sea importante conocer la trayectoria del reactor, no solo la entrada y la salida. Y en reactores tubulares lo que siempre nos va a interesar es la trayectoria del reactor, como lo vamos a ver después. Entonces, vamos a empezar con la deducción del balance de materia general. Para esto partimos de nuestro sistemita estrella, donde va a entrar una corriente FJ0, va a salir una corriente FJ y se van a generar GJ moles de la especie J, valga la redundancia. Entonces, señalamos nuestro sistema de control en azul y empezamos con nuestra poesía. ¿Cuál es la poesía? Entrada menos salida más generación igual a acumulación. Esto lo hemos visto en muchos cursos a lo largo de nuestra carrera, pues principalmente en el curso de balance de materia. Entonces vamos a identificar a qué corresponde la entrada y la salida, la generación y la acumulación. Antes de empezar con la identificación, digamos que matemática de cada una de estas frases, por decirlo de esta manera, siempre me gusta aclarar en qué unidades se va a realizar el balance de materia general. Entonces, es un balance molar. Podemos hacer un balance de flujos. Un flujo de moles se da en moles sobre tiempo. Entonces, todos los términos de la ecuación tienen que ir en moles sobre tiempo. Esto es súper importante, sobre todo por el término de generación, que a veces, como definimos la velocidad de reacción, por ahí hay un volumen que es necesario arreglar. Entonces, continuemos con la definición de los términos. La entrada va a ser FJ0, la salida va a ser FJ y la generación va a ser GJ. Esto nos va a dar una acumulación que tiene que estar en moles sobre segundo. Es decir, tiene que ser el cambio de moles en el tiempo de la especie J. Escrito matemáticamente es dnJ dt en términos diferenciales. Entonces, de esta manera obtenemos la expresión general que señala la flecha naranja. Ahora bien, el término de generación es el que nos causa algo de problemas porque digamos que es nuevo dentro de lo que hemos visto. Entonces, generación, GJ, se escribe como la velocidad de reacción de la especie J multiplicada por el volumen. ¿Por qué por el volumen? Para que se nos ajusten las unidades. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver, para que den moles sobre tiempo, tenemos que multiplicar a la velocidad de reacción, que está en moles tiempo-volumen, por el volumen del reactor. Bien. Ahora, ese término de generación de moles se estudia de una manera un poco más, digamos que más minuciosa.
¿Cómo se hace esto? Se hace a través de un pequeño balance diferencial, o no un balance diferencial, un análisis diferencial. Entonces imaginemos que tenemos un rompecabezas y que todas las piezas del rompecabezas en conjunto van a consolidar el reactor químico. Entonces, a cada piecita del rompecabezas le vamos a poner un delta de volumen. Vamos a decir que esa pieza corresponde a un delta de volumen. En ese delta de volumen se va a producir una cantidad RJ de la especie J. Entonces, cada delta de volumen tiene su propia velocidad de reacción. En ese orden de ideas, el delta G de cada delta de volumen va a ser igual a lo que se está produciendo en ese delta de volumen, que es RIJ, por el volumen de esa piecita. ¿Esto para qué? Esto es sencillamente para decir que la generación en el reactor completo corresponde a la suma de la generación en cada una de las piezas. Eso es lo que expresa la ecuación, la segunda ecuación que ustedes están viendo en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que en ingeniería es bastante común, que es, en vez de una sumatoria, vamos a realizar una integración sobre el volumen del reactor para determinar cuánto se está generando en total de la especie J. Esto, en vez de la sumatoria, va a estar dado por la integral sobre el volumen de la velocidad por el diferencial de volumen. ¿Por qué hacemos esto de esta manera? Porque nos interesa la trayectoria. Nos interesa saber en qué parte del volumen se está generando una determinada cantidad de moles de la especie J. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevar este término de generación a la expresión general del balance molar. Entonces, en vez de poner GJ, vamos a escribir la integral entre 0 y el volumen de la velocidad de reacción por el diferencial de volumen. Esto es, en esencia, reemplazando la primera expresión que obtuvimos del balance general. A partir de esta expresioncita en naranja es que vamos a empezar a desarrollar todos nuestros modelos de reactor. Entonces, me gustaría explicarlo de una vez. Cuando trabajamos reactores, en general se trabaja con condiciones de proceso. Entonces, el proceso puede ser por lotes o el proceso puede ser continuo. Por ende, los reactores pueden ser por lotes o los reactores pueden ser continuos. Entonces, vamos a empezar en aplicar esta ecuación de balance general para un reactor operando en batch o intermitente. Entonces, estos reactores que operan en batch o intermitentemente se denominan STR, que es Stir Tank Reactor, que son reactores de mezcla perfecta. Acá pueden ver la esquematización de un reactor de mezcla perfecta. Este lo hice en vicio y me quedó divino. Entonces, un reactor intermitente se emplea principalmente en procesos que tienen una baja tasa de producción o requieren de poca capacidad. Normalmente se usan cuando se fabrican productos costosos y cuya operación en definitiva no puede ser continua porque la mezcla reactiva necesita estar mucho tiempo en el reactor. Entonces, los costos de este equipo se asocian mucho a la mano de obra. Este es el costo que más influye cuando se trabaja esos reactores. Es mano de obra que requiere el llenado, el vaciado, el limpiado y todo, en general toda la operación de estos reactores. Bien, los equipos de reacción intermitente consisten en un tanque que tiene agitación continua y, de ser necesario, un sistema de enfriamiento o de calentamiento. Bien, ¿cuáles son las ventajas de usar un reactor batch? Que se pueden tener altas conversiones de reacción únicamente con aumentar el tiempo de mezcla reactiva en el reactor. Entonces, jugando con la variable tiempo, yo voy a obtener más elevadas o más bajas conversiones al final. Las desventajas, como les comentaba, es el elevado costo de mano de obra que implica mantener este tipo de operación. Entonces, acá les muestro unos reactores intermitentes de una empresa china para que producen jabones. Entonces, aquí ocurre todo el proceso de saponificación. Tienen sus correspondientes chaqueticas de calentamiento para que ocurra mejor la saponificación y funciona batch. ¿Por qué? Porque la saponificación requiere tiempo. Y aparte las propiedades, sobre todo las propiedades físicas del producto, hace que la separación sea un poquito difícil, entonces requieren de un proceso batch. Bien, ahora sí vamos a empezar con la parte no interesante, pero sí necesaria de los modelos batch, que es la deducción de la ecuación. Entonces, el balance molar tiene que tener en cuenta que no hay entradas ni salidas de materia. Es decir, FJ y FJ0 de la primera ecuacióncita del balance molar van a ser 0.
únicamente va a haber una generación de moles y una acumulación de esas moles generadas al interior del reactor. Esto se puede escribir de esta manera. La integral entre 0 y el volumen de la velocidad de reacción de la especie J por el diferencial de volumen es igual a lo que se está acumulando de las moles de J en el tiempo en el reactor. Ahora bien, nosotros estamos hablando de que este modelo de reactor es un modelo ideal en donde se considera una mezcla perfecta. Entonces no existe una variación de la velocidad dentro del volumen del reactor. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las piecitas del rompecabezas al interior del reactor tienen la misma velocidad. Es decir, que hacer esa integral no tendría sentido. Por ende, se asume que RJ es una constante en términos del volumen. Entonces puede sacarse de la integral e integrarse la integral entre 0 y b del diferencial de volumen para que nos dé únicamente el volumen. De esta manera se puede simplificar esta expresión. Se reemplaza en la ecuación de balance de materia para un STR y se obtiene la expresión que se señala en azul, que corresponde a la ecuación de diseño para un STR. ¿Qué nos dice? Nos dice que la velocidad a la que se están consumiendo o produciendo moles de la especie A es proporcional a la tasa en la que se está acumulando la especie A en el reactor en el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación de diseño. Ahora, ¿qué se puede hacer con esta ecuación de diseño? Básicamente se puede hallar el tiempo para alcanzar una determinada número de moles al interior del reactor. Para expresar esto de una mejor manera, ustedes van a tener la reacción A que produce B. Cuando se analizan reactores batch, se analizan gráficos en función del tiempo. Entonces, en un tiempo 0 vamos a tener Na0 moles de la especie A. Y en el tiempo 1 vamos a tener Na1 moles de la especie A. Entonces, lo que se calcula con la ecuación de diseño es el tiempo que yo me voy a gastar en pasar entre Na0 moles de A hasta Na1 moles de A. Es decir, yo voy a calcular T1. Por otra parte, tenemos la especie B. Como la especie B se está produciendo, partimos del hecho de que en el tiempo 0 hay 0 moles de la especie B. Y en el tiempo 1 hay NB1 moles de la especie B porque se están gastando Na0 menos Na1 moles de A. Por esa razón se está produciendo B. Esto suena un poquito algoritmo, pero esa es la manera, digamos, en la que los ingenieros lo entienden. En la que yo lo entiendo al menos. Entonces, para determinar cuánto es este tiempo, lo que tenemos que hacer es una integración de la ecuación de diseño del STR. Entonces, lo que vamos a hacer, como les comentaba, es hallar el tiempo T1 para alcanzar Na1 moles de A y NB1 moles de B. Separamos variables, integramos la ecuación y obtenemos este tiempo. Este tiempo va a ser una función exclusiva del volumen de reactor y de la velocidad de reacción, es decir, de la cinética del proceso. Bien, de esta manera terminamos con la deducción del balance molar para un reactor que opera sin flujo. Ahora nos vamos a la parte de los balances molares para reactores de flujo continuo. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene primero que hacer una aclaración. Cuando trabajamos con reactores en flujo continuo, nos referimos a 3 modelos de reactores. Ojo acá. Uno primero, que son los modelos de flujo de mezcla perfecta, que son los CSTR. Después hablamos de los reactores tubulares, que pueden ser reactores flujo tapón o reactores empacados, que también funcionan como reactores tubulares. Entonces vamos a desarrollar esta expresión del balance general para estos 3 modelos de reactor. Acá tenemos el CSTR, el PFR y el PBR, que tiene el lechito empacado en azul. Bien, entonces empecemos con el CSTR, que es el Continuous Stir Tank Reactor. Entonces, para escribirlo, tenemos acá la esquematización, donde entra una corriente FA0, sale una corriente FA o FJ, que creo que le cambié el subíndice, y va a estar perfectamente mezclado tal cual estaba nuestro reactor batch. Entonces, este modelo de reactores es usado especialmente para reacciones en fase líquida. ¿Por qué? Porque se manejan agitadores que buscan mezclar perfectamente una fase que tenga que ser líquida, porque el gas normalmente se mezcla solito. Entonces, ¿qué suposiciones se manejan cuando se trabaja con este modelo de reactor ideal? Aclaración. Los modelos que estamos presentando en esta primera parte son todos ideales. Y de hecho,
Los modelos de reactores que vamos a trabajar hasta el módulo 4 de React Tools son reactores ideales. Los reactores reales son los que no contemplan este tipo de suposiciones que se estudian en el módulo 5 de React Tools. Por ahora, ¿qué suposiciones se manejan? Se maneja una operación en estado estacionario, es decir, que no hay ningún tipo de acumulación de moles al interior del reactor CSTR. Otra suposición, que es la misma que se manejaba en el reactor por lotes, es la mezcla perfecta, que significa que no hay dependencia del tiempo o la posición en la temperatura, la concentración o la velocidad de reacción. En este orden de ideas, si ustedes tienen su reactor CSTR, lo parten en 2, y después lo parten en 4, y después lo parten en 8, y en 16, y en 32, y le dan cada una de las 32 partes a sus conocidos, pueden ser a sus amigos de Facebook, y les preguntan, amigos de Facebook, cuéntame, ¿qué temperatura tiene el pedacito de reactor que te di? Los 32 amigos de Facebook dirán que tiene la misma temperatura, la misma concentración de la especie, pues si saben algo de ingeniería química, y si no, pues dirán que, no sé, mira tú, el caso. Esos 32 pedazos tienen las mismas propiedades, velocidad de reacción, concentración y temperatura. Por ende, al interior del reactor y la corriente de salida del reactor van a tener una velocidad de reacción, una temperatura y unas propiedades idénticas. Eso es lo más importante. A la salida es idéntico que al interior del reactor. Bueno, vamos a empezar con el balance molar. Como ya lo habíamos dicho, no hay una acumulación de materia al interior del reactor. En este orden de ideas, se puede escribir la expresión de balance como FJ0, o bueno, FA, me quedó corrida la notación, menos FJ, que es la que sale, más lo que se está generando en una mezcla perfecta, que ya le habíamos quitado la integral, es igual a 0 porque no hay acumulación. Entonces, la ecuación de diseño de un CSTR es la más sencilla de todos los modelos porque no involucra ni cambios en el volumen del reactor ni cambios temporales. Entonces sale una ecuación algebraica sin término diferencial. La ecuación de diseño nos va a decir cómo es la expresión para determinar el volumen de reactor para pasar de un flujo FJ a un flujo FJ0, dada una velocidad de reacción RJ. Bien, esto normalmente no se escribe en términos de los flujos molares de entrada, sino que se escribe en términos de las concentraciones de las especies. Para hacer esto, decimos que el flujo molar de la especie J es igual a la concentración por el caudal. En este orden de ideas, lo que hacemos es mirar la consistencia dimensional y nos da perfecta mágicamente, y reemplazamos el FJ en la ecuación de diseño en términos de las concentraciones en la entrada y en la salida, para que nos dé de esta manera, que el volumen del reactor CSTR va a ser igual al caudal por la diferencia entre las concentraciones de la especie en la entrada y la salida sobre la velocidad de desaparición de la especie J. Bien, este fue el primer modelo de reactores. Ahora vamos a analizar uno que es un poquito más complejo, que son los reactores de flujo pistón o reactores tubulares, Plug Flow Reactor, PFR. Entonces, estos reactores tienen que hacerse un análisis diferencial porque nos interesa lo que está pasando al interior del volumen del reactor. Entonces va a ingresar una mezcla reactiva con un flujo FJ0. Vamos a tener dos direcciones en el reactor que son claves para entender las suposiciones, que es una dirección radial, que hace referencia en el radio del reactor, y una dirección axial, que hace referencia a lo largo del reactor. Entonces, los productos van a ser de una corriente FJ. Bien, este tipo de reactores se usan normalmente para reacciones en fase gaseosa. Entonces, ¿qué vamos a suponer cuando trabajamos con reactores PFR? Lo primero es que el campo de flujo, es decir, el perfil de velocidad de la mezcla gaseosa, va a considerarse de velocidad uniforme radialmente. Esto es lo que se conoce como flujo tapón. En la ilustración ustedes pueden ver el flujo tapón y cada una de las líneas representa la magnitud de la velocidad y la dirección de la velocidad. La magnitud y la dirección de la velocidad en un reactor PFR va a ser idéntica en toda posición radial. Eso es lo que dice la primera suposición. Esto es consecuente en teoría de fluidos con el modelo de flujo turbulento, que ya lo hemos visto en alguno de nuestros cursos. Si tuvimos la oportunidad de ver fluidos, yo creo que sí. Otra de las suposiciones, y yo diría que una de las más importantes,
es que la concentración de las especies varía únicamente axialmente. Esto quiere decir que no cambia en la dirección radial. Y esto quiere decir que va a ser posible generar un perfil de concentraciones de las especies en la dirección axial del reactor. Adicionalmente, si las concentraciones de las especies cambian en la dirección axial, igual lo hace la temperatura y la velocidad de reacción. Entonces, en el análisis de un reactor PFR, a lo que queremos llegar es a los perfiles de concentración, a los perfiles de temperatura, al perfil de velocidad de reacción para cada una de las reacciones en el reactor, en términos del volumen. Entonces, vamos a empezar a aplicar nuestra ecuacioncita de balance sobre este sistema. Yo les comentaba al principio que cuando nos interesaba la trayectoria, es súper importante hacer el balance en un término diferencial del reactor. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, quiero comentarles, en una de las visitas técnicas que hice a lo largo de mi carrera, visitamos un reactor que me impactó muchísimo, que es el reactor de Stepan para la producción, para la sulfatación. Entonces lo que ocurre acá es que entra un gas de SO3 al reactor. Lo más bonito es que SO3 proviene de una planta vecina, que es la planta de productos básicos del Caldas. Entonces ellos le venden su efluente de SO3 a Stepan, que lo usa para el proceso de sulfatación. Este proceso ocurre en un reactor tubular, como el que ustedes pueden ver ahí, un reactor tubular con su correspondiente sistema de enfriamiento. Entonces entra el SO3 y sale el producto, que es el producto sulfatado, que se usa para la elaboración de tensoactivos. Entonces, en la visita industrial a nosotros nos correspondía hacer el análisis de esta planta y lo que hicimos fue una simulación del reactor de Stepan en COMSOL Multiphysics, que salió muy bonita. Determinamos todos los perfiles con las condiciones de operación que nos pasó la empresa. Entonces, como para que no se quede en el papel y en la teoría, estos modelos sí aplican y son muy fáciles de implementar. Entonces, ahora sí, vamos con la deducción del modelo. Vamos a empezar tomando nuestro elemento diferencial delta V, donde va a entrar una corriente FJ en la posición B y va a salir una corriente FJ en la posición B más delta V, como lo pueden ver en el recuadro naranja. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Que lo que entra, que es FJ, menos lo que sale, que es FJ en B más delta V, más lo que se genera en ese diferencial, que es RJ por delta V, es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es un reactor de flujo continuo. Es decir, no hay acumulación tal cual asumimos en el reactor de mezcla perfecta CSTR. Bien, cuando tenemos expresiones de este tipo diferencial, esto ya es casi que algo que siempre se hace en los modelos de ingeniería, es dividir entre el diferencial del volumen y reorganizar para que nos dé una expresión de este tipo. Cuando ustedes tienen un delta V abajo, ya prácticamente suponen lo que tengo que hacer, que es tomar el límite cuando este delta V tiende a 0, de esta manera. ¿Para qué? Para que nos dé una derivada que nos indique el cambio en el flujo molar de la especie J con respecto al volumen. Y ese cambio va a ser igual a la velocidad en la que se está produciendo o consumiendo la especie J. Esta de azul es lo que se conoce como la ecuación de diseño de un PFR. ¡Tatán! Solo que ahora la puse en naranja. Esta ecuación nos sirve para determinar el perfil de flujo molar o concentración de la especie J a lo largo del volumen del reactor. Para eso sirve esta ecuación. En general, todas las ecuaciones diferenciales nos generan perfiles. Y la solución de una ecuación diferencial en términos prácticos de ingeniería es un perfil. Listo. Acá les muestro, para que no quede como tan abstracto, esto es una simulación en COMSOL Multiphysics. Es un perfil de flujos molares para la reacción de reducción de NOx en una planta de producción de energía. Entonces tenemos ahí para muchos, bueno, esto se los contaré después cuando estemos trabajando los ejercicios de COMSOL Multiphysics, pero básicamente te dice cómo va cambiando la concentración de amoníaco a lo largo del reactor. Listo, entonces vemos que empezaba muy alta y después bajó porque se estaba consumiendo. Bien. Ahora vamos a hacer este mismo análisis para un reactor empacado. Entonces, el análisis es análogo a un reactor PFR. Pero para un reactor PBR, que es Packed Bed Reactor, se trabaja todo no en términos del volumen, sino de la masa de catalizador por la cual está, digamos que pasando la mezcla reactiva. Entonces, en estos modelos de reactores lo que se tienen
es un dispositivo en el cual se empacan lechos del catalizador. Entonces el análisis se hace sobre el lecho empacado del catalizador. De igual manera se va a tomar un elemento diferencial de catalizador de ese lecho. Entonces, estos reactores, como les comentaba, poseen un lecho catalítico sólido sobre el cual ocurre la reacción. Entonces, la velocidad de reacción, por esta razón, se basa en la masa de sólido y no en el volumen del reactor. Pues porque el volumen no influye en nada en la velocidad, sino el sitio activo del catalizador. Bien, este tipo de reactor es frecuentemente usado cuando se trabaja en reacciones heterogéneas sólido-gas. Es decir, cuando la mezcla gaseosa tiene que entrar en el sitio activo del reactor y reaccionar. Cuando se trabaja en estos modelos de reactores siempre se le incluye un modelo para describir la caída de presión a lo largo del reactor. Esto lo vamos a ver en el módulo 3 de React Tools. Por ahora nos vamos a conformar con una expresioncita muy básica para el diseño de estos. Entonces, ¿cómo sacamos esta expresioncita muy básica? Analizando nuestro diferencial de volumen que señalo en naranja. Analicémoslo. Entonces, el FJ que entra a este diferencial de volumen menos el FJ que sale de este diferencial de volumen, es decir, ubicado en la posición W más delta W, más lo que se está generando, que es R'J por el delta W. Ese R' hace referencia a que es una velocidad de reacción en términos de la masa del catalizador, es igual a lo que se está acumulando en ese elemento diferencial. Este modelo de reactor, como los otros dos anteriores, trabajan en estado estacionario, es decir, que sin acumulación. Bien, vamos a analizar un poquito este término para que queden más claras las unidades. Entonces, como les comentaba, R'J está dado en términos de las moles de la especie sobre el tiempo sobre la masa de catalizador por la masa de catalizador, para que nos den moles de la especie sobre tiempo. Ahora bien, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con los reactores PFR, que es reorganizar, en este caso no dividiendo entre delta V sino entre delta W, y tomar el límite cuando este tiende a 0 para obtener nuestra ecuación diferencial, que es la ecuación de diseño para un reactor PBR, señalada en naranja. Ahora, implementemos un poquito esta ecuación de diseño. ¿Qué se puede hacer con esto? Con esta ecuación, al integrarla, se podría obtener la masa de catalizador necesaria para cambiar el flujo de la especie desde FJ0 hasta FJ. ¿Qué se necesita para poder aplicar esta ecuación? La expresión que te dé R'J en términos de los flujos de las especies. Eso es algo difícil de conseguir. Entonces, por este motivo, los ingenieros se idearon variables para resolver estas ecuaciones. ¿Qué variables se inventaron? La conversión. De la conversión es lo que va a tratar la segunda parte del primer módulo de React Tools. Entonces, ¿qué tenemos hasta este punto? Tenemos las ecuaciones de diseño para los 4 modelos de reactores más usados en la industria y más diseñados por los ingenieros. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda parte? Vamos a implementar la variable conversión en estas ecuaciones de diseño para facilitar la determinación del volumen de cada modelo de reactor. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este punto, yo les sugiero revisar el ejercicio 1.1, que es la isomerización cis-trans, que en donde vamos a trabajar dimensionamiento básico de CSTRs y PFRs. Esto es una aplicacióncita en Excel. Ustedes en React Tools ahí la pueden encontrar el link directamente a ForShared. En ForShared descargan la hoja de cálculo, habilitan las macros y el programa en un principio les va a explicar paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer para que ustedes primero aprecien. Después de que aprecien, sí pueden empezar a construir el programa. La idea de React Tools, lo repito, es que no se quede todo en los modelos, sino que apenas ustedes ven un modelo, tengan la capacidad de implementarlo en una herramienta de simulación. Las primeras herramientas que se usan son muy, digamos que son visores interactivos como lo son Microsoft Excel y MATLAB. Entonces, este primero es en Excel y espero que lo revisen antes de continuar con esta presentación. Entonces, si ustedes aquí le pueden poner como pause, van, revisan el ejercicio, lo leen, me cuentan. Pues no me cuentan porque no les voy a responder, pero sí lo revisan. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta manera concluye la primera parte del módulo 1 de React Tools. Vamos a empezar, después de haber revisado el ejercicio, con la parte 2 del módulo. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte 2?
Lo primero es, como les había comentado, vamos a definir qué es esa conversión y cómo influye la conversión en el tamaño del reactor. Entonces, después de definirla, lo que vamos a hacer es introducir unos conceptos de diseño que van, digamos que trabajando de la mano con la conversión, como lo son la velocidad espacial y el espacio-tiempo. Después de esto, vamos a ajustar esa ecuación de diseño para un reactor intermitente con la conversión. Luego, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para reactores de flujo continuo. Y finalmente, vamos a trabajar un tema que me encanta, en el cual se desarrollaron unos algoritmos muy interesantes, que son las combinaciones de reactores en serie, que es cuando no trabaja un solo reactor, sino que trabajan varios para elevar la conversión o cosas que ya veremos. Desarrollamos en ReactTools unos algoritmos muy interesantes para ser implementados en Excel o en MATLAB para estudiar estas combinaciones de reactores. Bueno, chicos, entonces empecemos con esta parte de la sesión. Entonces, lo primero que hacemos es definir la conversión en ingeniería de las reacciones químicas. Entonces, la conversión X, se denota de esta manera, va a estar definida como una variable que indica el grado de avance de una reacción con respecto a una especie. En este orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de los materiales reaccionantes como la base de cálculo y luego relacionarlo con las otras especies a través de los coeficientes estequiométricos. Entonces tenemos la reacción A más B que produce C más D con los respectivos coeficientes estequiométricos en letra minúscula. Lo que hacemos es seleccionar a la especie A como la base de cálculo. Una vez la seleccionamos, lo que se hace normalmente es dividir los coeficientes estequiométricos entre el coeficiente estequiométrico de la especie A. Entonces, ahora sí, definimos nuestra conversión, que está dada por las moles de A que reaccionan sobre las moles de A que se están alimentando al reactor. Entonces, esta variable X es lo que vamos a introducir en nuestras ecuaciones de diseño de los reactores. Listo, empecemos. Hay dos comentarios que siempre me gusta hacer cuando estamos empezando a trabajar con la reacción. Entonces, en una reacción irreversible, es decir, que va hacia un solo sentido, esto lo vamos a estudiar mejor en el módulo 2, la conversión máxima se alcanza cuando las moles de A que reaccionan son idénticas a las moles de A que se alimentan. Es decir, la conversión máxima en una reacción irreversible va a ser de 1. Por otra parte, para una reacción de equilibrio, la conversión máxima que se puede alcanzar corresponderá a la conversión cuando se alcanza el equilibrio químico. Esta conversión se denota como XC y se conoce como la conversión en el equilibrio. Entonces es súper importante porque a la gente dice, no, pues hasta una conversión de 1. Pero resulta que una conversión de 1 no siempre es posible alcanzarlo. Bien, entonces antes de entrar a meter la conversión en las ecuaciones de diseño, vamos a definir dos cosas súper básicas y súper importantes, que son la velocidad espacial y el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es la velocidad espacial? Primero, ¿qué es el espacio-tiempo? Es el tiempo necesario para procesar un volumen de líquido del reactor usando el caudal de entrada a este. Entonces, en este orden de ideas, el espacio-tiempo se definiría como el volumen del reactor sobre el caudal en el que está ingresando el reactor. Bien, para ilustrar un poquito más esto, lo que vamos a tener es que en un tiempo t0 vamos a tener una molécula en la posición estrella que está ubicada en la entrada del reactor de volumen B. Al cabo de un tiempo igual a tau, lo que vamos a obtener es que esa molécula estrella va a encontrarse en la salida del reactor. ¿Por qué? Porque recorrió un volumen B. Esta es la manera de ilustrar este concepto de espacio-tiempo. Básicamente es casi que un tiempo de residencia en el reactor para una molécula dada. Bien. Ahora, definiendo el espacio-tiempo para los modelos de reactores, lo que se hace es llevarlo un poquito a nivel industrial. ¿Cuánto es el espacio-tiempo para los diferentes modelos de reactores? Entonces, en un reactor intermitente, este espacio oscila entre los 15 minutos y las 20 horas. Para los reactores intermitentes, la capacidad de producción que se maneja normalmente es hasta de 100.000 toneladas al año. Por otra parte, en los reactores CSTR
se manejan de 10 minutos hasta 4 horas de tiempo de residencia al interior del reactor. Y la producción va desde 10 toneladas hasta 3 millones de toneladas al año. Los PFR, que son los más masivos, los de producción masiva, tienen un menor tiempo de residencia al interior del reactor, que es alrededor de 0.5 a 1 hora, y se manejan desde 50 toneladas hasta 5 millones de toneladas al año. Esto les va a servir mucho cuando estén viendo el curso de diseño, alguno de los cursos de diseño, porque una de las primeras preguntas que hacen los profes es ¿cómo es su reactor? Y eso se responde con base en la capacidad de producción que usted definió para su proceso. Bien, nos falta definir qué es la velocidad espacial. Esto es bastante sencillo. Es el recíproco del espacio-tiempo. Entonces va a estar dado como 1 sobre tau o el caudal sobre el volumen del reactor. ¿Por qué se define la velocidad espacial? Porque a nivel industrial se manejan dos velocidades espaciales. La primera, que es la LHSV, que es Liquid Hour Spatial Velocity, que se mide como la velocidad de alimentación líquida a 60 grados Fahrenheit, y GHSV, que es Gas Hour Spatial Velocity, que se mide como la velocidad de alimentación gaseosa a condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Por qué sirve tener en cuenta esto? Porque cuando usted diseña su reactor y necesita encontrar una empresa fabricante, los catálogos de las empresas fabricantes vienen dados en términos de LHSV y GHSV. Entonces, yo diseño mi reactor, determino el volumen y con la capacidad del proceso tengo el caudal. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar la manera de llevar eso a los catálogos industriales. Esto se hace a través de esta velocidad espacial. Listo, chicos. Formalmente vamos a entrar en la parte de las ecuaciones de diseño para reactores intermitentes. Entonces, vamos a empezar con escribir la ecuación de diseño para un reactor por lotes en función de la conversión. Acordémonos que en estos reactores se parte de Na0 moles, que son las moles iniciales de A en un tiempo t igual a 0, y las moles de A finales en un tiempo t igual a t. Entonces, las moles de A que reaccionan van a ser iguales a las moles de A alimentadas por el factorcito, que son las moles de A que reaccionan sobre las moles de A alimentadas. Se nos cancelan las moles de A alimentadas. En términos de la conversión, puede decirse que las moles de A que reaccionan van a ser las iniciales por la conversión, es decir, Na0 por X. Bien, para determinar las moles de A que quedan remanentes al cabo de un tiempo t igual a t, lo que se hace es restarle a las alimentadas las que están reaccionando. En este orden de ideas, las moles de A que quedan en un tiempo t igual a t van a ser iguales a las moles de A alimentadas Na0 menos las moles de A que reaccionan, que ya lo hemos dicho es Na0 por X. Bien, ¿para qué hicimos esto? Esto lo hicimos para tener esta expresioncita que ustedes tienen ahí. Na es igual a Na0 por 1 menos X. Vamos a derivar esta expresión para obtener que dNA de t es igual a la derivada de este producto, que se va a componer de tres términos, que es dNA0 de t menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, que es Na0 por dx de t menos x por dNA0 de t. Ahora, las moles iniciales no son una función del tiempo, es decir, que dNA0 de t se va para 0. Por lo que se puede simplificar la expresión y llegar a que dNA de t es igual a menos Na0 de x de t. Ahora vamos a recordar nuestra ecuación de diseño, la que habíamos escrito en la primera parte del módulo, y vamos a combinar dNA de t con la ecuación de diseño para llegar a la ecuación de diseño para un reactor intermitente en función de la conversión, que es Na0 por dx de t, igual a la velocidad de reacción por el volumen del reactor. Esta de naranja es la ecuación de diseño de un STR en función de la conversión. ¿Qué nos va a permitir esta ecuación? Esta ecuación, al integrarla, nos permite hallar el tiempo necesario para pasar de una conversión 0 hasta una conversión X al interior del reactor. Entonces nos dice cuánto tiempo se requiere para alcanzar una conversión establecida X. Ahora bien, esta ecuación también, en vez de escribirlo en términos de las moles iniciales de una especie, se puede escribir en términos de la concentración de una especie, porque a nivel de laboratorio lo que se mide no es las moles, sino la concentración de la especie. Entonces es muy análogo.
lo que se hace es definir la concentración como las moles sobre el volumen, hacer la correspondiente derivada, el reordenamiento y reemplazar en la ecuación de diseño. Entonces nos quedaría que el cambio en la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad de reacción. En este caso se nos va el signo negativo y se nos va también el volumen del reactor porque ya lo integramos cuando definimos la concentración. Esta es una de las más conocidas y las más populares cuando se trabaja en este tipo de reactores. Ahora bien, vamos a hacer este mismo procedimiento para reactores en flujo continuo. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer reactor de mezcla perfecta, CSTR. Entonces, en este caso, la conversión va a depender del tiempo de residencia en que los materiales van a pasar por reactor. Y ese tiempo de residencia dado ya vimos que se relaciona directamente con el caudal y con el volumen del reactor. Entonces, vamos a definir las moles que están reaccionando, que van a ser FA0 por X, que es lo que se alimenta por la conversión. Va a ser muy análogo. FA0 son moles alimentadas en el tiempo y X son moles que reaccionan sobre moles alimentadas. Se nos van a cancelar las moles alimentadas y nos van a quedar las moles que reaccionan en el tiempo. Ahora bien, vamos a escribir las moles que están saliendo del reactor. Para escribirlo decimos que son las moles que se alimentan menos las que reaccionan. Las que salen ya están definidas como FA, que va a ser igual a FA0 menos FA0 por X, como lo ven en la expresioncita azul. Les recuerdo, todo este material ustedes pueden acceder a él, a las diapositivas, a través de los vínculos que hay en el archivo compilado de Reactors. Bueno, después de este aviso parroquial, continuemos. Entonces, la velocidad de flujo molar también puede expresarse, como lo vimos anteriormente, en términos de la concentración y del caudal de la especie. Entonces, ese caudal se escribe diferente cuando estamos trabajando, esa concentración se escribe diferente cuando estamos trabajando en fase gaseosa que cuando estamos trabajando en fase líquida. En fase gaseosa, y porque esto es un modelo de reactor ideal, se aplica la hermosa ley de los gases ideales para definir la concentración de A en la entrada. Entonces, en este orden de ideas nos quedaría que la concentración de A va a ser igual a la presión parcial de A sobre RT0, o va a ser igual a la composición de la especie A por la presión total del sistema sobre R por la temperatura del reactor. En este orden de ideas se puede escribir el flujo molar de la especie en términos de las condiciones de reacción, presión y temperatura. Para una fase líquida es mucho más sencillo, porque la concentración se da en términos únicamente de la molaridad y no tenemos que hacer ninguna modificación ni ninguna dependencia de las propiedades ni de las condiciones de operación del reactor. Entonces vamos a aplicar formalmente la conversión en nuestra ecuación de diseño para un reactor CSTR. Entonces se parte de la ecuación de diseño que ya habíamos resuelto de esta manera y se parte de nuestra expresión que involucra la conversión. Ahí no es FA0, es FA sin el 0. Fue un pequeño error de digitación. Entonces se combinan ambas expresiones reemplazando FA en la ecuación de diseño y se obtiene que el volumen va a ser igual a FA0 por X sobre menos RA. Esto es lo que se conoce como la ecuación de diseño en función de la conversión para un CSTR. Si lo llevamos a la parte gráfica, nos damos cuenta que si graficamos FA0 sobre menos RA en función de la conversión, establecemos una conversión XD, que va a ser la conversión a la que queremos llegar a nuestro reactor, y señalamos el cuadrado que se ocupa hasta alcanzar esa conversión XD, este cuadrado nos va a significar el volumen de reactor CSTR que yo requiero para alcanzar la conversión XD. Esto se saca del análisis gráfico de la ecuación de diseño en función de la conversión para un CSTR. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es la aplicación del término de la conversión en un modelo de reactor de flujo pistón PFR. Entonces, como siempre, se parte de nuestra ecuación de diseño, que en este caso es una ecuación diferencial en términos del volumen, y lo que vamos a hacer es usar idénticamente nuestra expresión en términos de la conversión. Entonces vamos a tener que al derivar esta expresión vamos a tener f de FA de B es igual a menos FA0 por dx de B al hacer la derivada con respecto al volumen. Vamos a reemplazar ahora nuestra expresioncita y vamos a obtener fácilmente nuestra ecuación de diseño para un PFR en términos de la conversión.
Ahora bien, yo quiero que ustedes vean aquí una cosita importante. Esta ecuación de diseño, al integrarse, nos va a dar el volumen de reactor que yo requiero para cambiar desde una conversión 0 hasta una conversión X. Y va a depender de cómo se comporta la velocidad de reacción en función de la conversión. Entonces, para ilustrar cuánto sería el volumen en la misma gráfica que analizamos para un CSTR, lo que hacemos es graficar FA0 sobre menos RA en función de la conversión. Y el área bajo esa curva va a corresponder al volumen del reactor PFR para alcanzar la conversión XD. Eso es lo que representa la integral. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer una pequeña comparación. Acá la gente normalmente dice, pero Nelson, es que el volumen de un PFR siempre va a ser menor que el de un CSTR. ¿Qué les puedo decir? Que esto no siempre se cumple. Por ejemplo, acá lo que tenemos es la comparación del volumen de un CSTR con respecto al de un PFR en el caso que la función FA0 sobre menos RA en función de X sea decreciente. Se puede ver claramente que el área bajo la curva va a ser mucho mayor que el área encerrada en el cuadrado del CSTR. Por ende, el área del PFR no necesariamente es menor que la del CSTR. Y esta área, acordémonos que representaba el volumen del sistema reactivo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer esta misma aplicación a un reactor empacado, un reactor PBR. Entonces, se parte de nuestra ecuación de diseño de un PBR y de la expresión con la conversión. Análogamente, como hicimos en el reactor PFR, vamos a derivar esta expresión para obtener cómo cambia el flujo de la especie A en términos de la masa de catalizador. Vamos a combinar ambas expresiones y vamos a llegar a una expresión muy similar a la del reactor PFR, pero en términos de la masa de catalizador. Esto se conoce como la ecuación de diseño para un PBR en función de la conversión, y lo que podemos hacer con esta ecuación es determinar la masa de catalizador para cambiar de 0 a una conversión X establecida en el sistema reactivo. En este punto les recomiendo el ejercicio 1.2, que son los arreglos de reactores, diseño básico de reactores con base en la conversión, donde analizamos un sistema reactivo muy interesante y hacemos el dimensionamiento básico de un reactor PFR y de un reactor CSTR cuando se conoce la función de la velocidad de reacción con respecto a la conversión. Entonces ahí les explico cómo implementar estas ecuacioncitas de diseño en un sistema reactivo real, cómo hacer las comparaciones de volúmenes también les explico acá, y cómo se vería gráficamente el volumen de estos reactores. Todo esto se hace en Excel, que son los primeros visores que maneja Reactools. Para que ustedes primero vean el video tutorial del ejercicio, después lean el instructivo del ejercicio y finalmente lo programen. En este punto también les recomiendo revisar el ejercicio 1.3, que es el ejercicio de descomposición del éter dimetílico, en donde vamos a determinar el tiempo que le toma un reactor batch en alcanzar una conversión determinada X. Entonces también es importante, esto ya es un modelo temporal, un modelo dinámico. Entonces revísenlo, ahí está en Excel, primero como siempre el video tutorial y después le meten la mano al programa. Bueno, la última parte del módulo 1 de Reactools, que es como toda la introducción, donde se trabajan las expresiones generales de diseño, vamos a hablar de las combinaciones de reactores en serie. Entonces, a menudo se encuentran sistemas de reactores interconectados entre sí, de tal manera que el efluente de uno de estos corresponde a la alimentación del otro reactor. Para ilustrar un poquito más esto, o para modelar este fenómeno, se define una conversión especial, que es la conversión XY, que está dada por las moles de la especie base que han reaccionado hasta el punto Y con respecto a las moles de la especie base que se alimentaron al sistema reactivo. Esto en otros términos se puede escribir como las moles de A que han reaccionado hasta el punto Y sobre las moles de A alimentadas al primer reactor. Entonces, el flujo molar de la especie A en cualquier punto, acá tenemos nuestra seriecita de reactores, y vamos a tomar el punto Y como el punto A entre el tercero y el cuarto reactor,
El flujo va a estar dado como FAI es igual al FA0 que se alimenta el primer reactor menos el FA0 por la conversión hasta el punto I. Esta es la manera que se trabaja con series de reactores. Para ilustrar más esto, lo que vamos a hacer es tomar un arreglo de reactores, que puede ser combinaciones entre PFRs y CSTRs. Entra una corriente FA0 a un CSTR1 cuyo volumen es B1, sale una corriente FA1 que puede determinarse como FA0 por 1 menos X1, entra a un reactor 2 que va a tener un volumen 2 que se va a llamar PFR1 y de ese reactor va a salir una corriente FA2 que va a ser igual a FA0 siempre con respecto a la entrada por 1 menos X2, que es la conversión alcanzada cuando I vale 2. Análogamente se continúa hasta que se tiene un FA4, que va a estar dado por FA0 por 1 menos X4, que es la conversión alcanzada hasta el punto 4, cuando I vale 4. Bien, vamos a empezar a ilustrar cómo aplicar estas ecuaciones para un sistema de reactores CSTR en serie. Entonces tenemos dos reactores CSTR en serie. Y lo que vamos a hacer es ilustrar cómo se modelan estos reactores. Lo que primero se hace es un balance sobre el primer reactor. Ese balance te va a decir que FA0 menos FA1, que es lo que sale, más lo que se genera en ese reactor, que va a ser RA1. Ojo acá, ese RA1 es diferente de RA2. Si bien la velocidad de reacción en un reactor CSTR es constante al interior del reactor, va a ser distinto a la velocidad de reacción del reactor CSTR2. Eso es lo que quiero ilustrar. ¿Por qué va a ser distinto? Porque la concentración de la especie A en el CSTR1 cambia con respecto a la concentración de la especie A en el CSTR2. Por eso va a ser distinto tanto la temperatura como la velocidad de reacción. Bien, lo que hacemos ahora es reescribir el flujo de salida del primer reactor en términos del flujo de entrada y de la conversión hasta el punto 1. ¿Para qué se hace esto? Para determinar cuánto sería el volumen del primer reactor. Y este va a estar dado en términos de la conversión que se desee alcanzar en el primer reactor y de la cinética de reacción 1 menos RA. 1. Bien, teniendo esto ya claro para el primer reactor, se procede con el segundo reactor. Se hace el balance molar general, la poesía de entrada menos salida, más acumulación igual a más generación igual a acumulación. Entonces, la entrada es FA1, la salida es FA2. Lo que se genera es la velocidad de reacción en el reactor 2 por el volumen 2 y va a ser igual a 0 porque no hay acumulación en un CSTR. Ahora bien, vamos a reemplazar FA2 en términos de FA0 y también vamos a reemplazar FA1 en términos de FA0. ¿Esto qué nos va a decir? Nos va a indicar que el volumen final del segundo reactor va a ser una función exclusivamente de X1, de X2 y de la cinética de la reacción. Más allá que una función de X1 y X2, de la diferencia entre X1 y X2. Entonces, el volumen del primer reactor va a estar señalado por las líneas horizontales hacia la derecha. Y el volumen del reactor CSTR2 para alcanzar la conversión X2 desde X1 va a estar simbolizado por el recuadro que tienen las líneas verticales grises. Aquí yo les tengo un arreglo de reactores de dos CSTRs, que también es un ejercicio en Excel, para que ustedes puedan jugar un poquito con la conversión que se alcanza en el primero, cómo afecta el volumen, y con la conversión que se alcanza en el segundo, cómo afecta el volumen. Eso es lo que quiero ilustrarles en esta parte. Bien, se puede generalizar este concepto. Ya no tener dos reactores, sino n reactores en serie, como se puede ver en la imagen. En este caso hay una fórmula de recurrencia, donde el volumen del enésimo reactor va a ser idéntico a la diferencia entre la conversión alcanzada en el inmediatamente anterior reactor y la conversión alcanzada en ese reactor. De esa manera se puede calcular el volumen en cualquier punto y décimo del sistema reactivo. El volumen total va a corresponder a la suma de los volúmenes de cada uno de los reactores. Cuando se maneja que todos los reactores tienen un mismo volumen, que es una decisión muy común en la industria, se tiene que el volumen total va a ser igual al número de reactores n por el volumen de cada reactor n. Ahora bien, hay un algoritmo que diseñamos en React Tools para el cálculo de los n reactores del arreglo. Este es un algoritmo iterativo que empieza con definir las condiciones del proceso. Entonces se define el flujo de alimentación, la conversión que se desea alcanzar al final del sistema reactivo
y el volumen total del sistema reactivo o el volumen de cada uno de los reactores. Se define una tolerancia. Cuando se trabaja en sistemas reactivos se recomienda usar 0.005. Después se supone un número de reactores n. Entonces empieza el cálculo, que es calcular la conversión en una posición a xn con las ecuaciones 70 o 71 de reactoules. Estas están numeradas correspondientemente en reactoules. Entonces, pero la ecuación 70 o 71 son las dos naranjas que ustedes pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Este cálculo se va a repetir secuencialmente hasta calcular la conversión x0, que es la inicial. Entonces, x0 se parte de la suposición de que no hay una conversión al inicio del sistema reactivo. Entonces se compara x0 con la magnitud 0. ¿Cómo se compara? Sacando un error o un error cuadrático, como lo decían hacer ustedes. Y si ese error cuadrático es menor que la tolerancia que ustedes habían supuesto, n va a corresponder al número de reactores. De lo contrario, es necesario suponer otro número de reactores. Bien, ¿qué pasa cuando ese número de reactores tiende a infinito? Lo que yo voy a tener son divisiones cada vez más pequeñitas de nuestra gráfica de FA0 sobre menos RA en función de la conversión. Entonces, cuando se tienen n reactores en serie, vamos a tener que el volumen del sistema reactivo va a tender al volumen de un PFR, cuando esa función es creciente. Bien, ahora vamos a analizar, ya analizamos lo que son los CSTR en serie, ahora vamos a analizar lo que son los PFR en serie. Entonces, tenemos acá un sistema de dos reactores, que es D1, PFR1, y B2, que es PFR2. En el primer reactor se alcanza una conversión X1 y en el segundo reactor se alcanza una conversión X2. Entonces, lo primero que se hace es expresar cuánto sería el volumen del sistema reactivo para llegar hasta X2. Entonces, para esto nos acordamos de nuestra ecuación de diseño en función de la conversión para un reactor PFR, que nos va a permitir, por algunas propiedades de las integrales, en separar la ecuación desde 0 hasta x1, la primera integral, y la segunda integral desde x1 hasta x2. Si llevamos esto al ambiente gráfico, lo que vamos a tener es que el volumen del primer reactor para alcanzar x1 va a corresponder al área bajo la curva entre 0 y x1, y el volumen entre x1 y x2 va a corresponder al área bajo la curva entre x1 y x2. Es decir, da la misma tener una serie de reactores en PFR que un único reactor. Por este motivo, resulta evidente que el área bajo la curva en ambos casos, con y sin arreglo, es la misma. Y lo que se hace cuando se trabajan arreglos de PFRs es modelarlo como un único PFR. A nivel industrial sí se divide en secciones, por cuestiones de espacio, pero se modela como un único PFR. Bien. Finalmente vamos a trabajar lo que son las combinaciones entre los PFR y los CSTR. Entonces en el ejemplo tenemos un CSTR seguido de otro CSTR y finalizamos la reacción con un PFR. Entonces acá tenemos el primer reactor en donde se alcanza una conversión X1 y el volumen del reactor va a estar dado por la ecuación de diseño hasta alcanzar la conversión X1. En el segundo reactor vamos a tener un volumen 2 que va a estar dado por la diferencia entre las conversiones X1 y X2 que se desea alcanzar al interior del reactor. Y en un último reactor lo que vamos a tener es que el volumen va a estar dado también por la diferencia entre X2 y X3, pero en términos de la integral, es decir, nos toca conocer la funcioncita FA0 sobre menos RA. Bien, acá les voy a ilustrar lo que correspondería a cada volumen si nuestra función FA0 sobre menos RA en términos de la conversión fuera de este tipo. Entonces el primer recuadro corresponde al primer volumen del CSTR, como lo vemos es un rectángulo completamente. El segundo corresponde al volumen del segundo CSTR y la tercera área bajo la curva corresponde al volumen del reactor PFR para alcanzar la conversión X3. Bien, aquí surgen varias preguntas. La primera es ¿qué reactor debe ir primero? ¿Cuántos CSTR? ¿Cuántos PFR? ¿O hasta qué conversión hay que usar un CSTR o un PFR? Este tipo de problemas son problemas de optimización. ¿Qué se busca optimizar cuando se trabajan con series o combinaciones de reactores? Se busca optimizar el volumen del sistema reactivo, es decir, el área bajo la curva de esa función. Tenemos ahí dos arreglos. El primer arreglo primero pone un CSTR y después pone un PFR.
Este arreglo podemos ver que nos minimiza el área bajo la curva en contraste con el segundo arreglo en donde se coloca primero un PFR y después un CSTR. Entonces acá lo que decide el ingeniero es usar el primer arreglo, poner primero un CSTR y después un PFR para esta cinética FA0 sobre menos RA. En esencia, esto es un problema de optimización que siempre busca minimizar el área bajo la curva de esta función. Entonces lo que hay que tener es la función y encontrar la derivada, el punto crítico, y con base en ese punto crítico se decide que hasta ahí va un CSTR o un PFR. Esto sí ya es casi que manual y lo hace el ingeniero. Bueno, para calcular un arreglo combinado de PFR y CSTR también se diseña un algoritmo. Entonces el algoritmo empieza definiendo las condiciones del proceso, que son FA0 XF, que es la concentración, que es la conversión alcanzada al final, y tenemos que tener súper clara cómo es la función de la velocidad de reacción en términos de la conversión. Lo que se hace en primera instancia es la gráfica de FA0 sobre menos RA en función de la conversión y hacemos la correspondiente regresión del polinomio. Para estas regresiones yo siempre recomiendo no usar Excel, sino usar TableCrunch2D, que te da alrededor de 6.000 funciones para hacer esta regresión y tú puedes escoger no la que mejor se ajusta a los datos, pero sí la que mejor se ajusta a tu modelo. Después se define un parámetro n, que es el número de pasos o secciones de análisis, que es como un delta n. Lo que se hace, pero este delta n actúa sobre la función, es decir, en cuántos trámites yo divido la función. Ahora, se establece una conversión inicial x0, normalmente se parte de que no ha reaccionado nada, es decir, x0 es igual a 0. Y lo que se hace es calcular el tamaño de paso, o sea, el delta x, en el cual vamos a partir nuestra grafiquita, como delta x es igual a la conversión final menos la conversión inicial sobre el número de pasos que se seleccionaron. Después calculamos una primera conversión de análisis, en donde se define como xi, que es igual a xi menos 1 más delta x. Entonces xi menos 1 en el primer punto va a corresponder a x0. Entonces el primer cálculo que sería el de x1, que sería igual a x0 más delta x. Y así sucesivamente. Después evaluamos, nos preguntamos si ese x1 es mayor o igual a xf. Entonces, de ser cierto, nos vamos por acá. De ser cierto, terminamos, porque ya habríamos recorrido toda la función. De no ser cierto, aplicamos la ecuación 50 de ReactTools para calcular el volumen del CSTR y la ecuación 53 para calcular el volumen del PFR en la conversión dada. Entonces, lo que vamos a preguntarnos acá es ¿cuál de estos volúmenes es mayor? Entonces, nos preguntamos eso, si el del PFR o el del CSTR. Si fuese el del CSTR, lo que hacemos es implementar la ecuación del CSTR hasta la conversión XI calculada. De lo contrario, si el volumen del PFR es menor, lo que hacemos es definir esa sección hasta X1 con un volumen de PFR. Entonces lo que estamos haciendo acá es dividir la función en muchos pedacitos y evaluar el volumen de cada pedacito si fuese un CSTR o si fuese un PFR. Y al final decidir cuál de los dos es el que minimiza. De esta manera vamos construyendo el arreglo hasta alcanzar la conversión final deseada a XF. Hay un ejercicio que es el arreglo de NCSTRs en serie, que lo pueden ver en Excel, en donde se ilustran estos algoritmos. Bien chicos, esto ha sido todo por el primer módulo de ReactTools. El tiempo previsto para cada módulo son de 5 clases. Entonces la idea es que en la primera clase ustedes vean solamente la parte teórica e implementen el primer ejercicio. En la primera clase normalmente se llega se ve en la teoría todo el primer capítulo. Nunca alcanzan a revisar el ejercicio, pero sí lo alcanzan a dejar planteado. ¿Por qué? Porque en la segunda clase se desarrolla el primer ejercicio, el 1-1. En la tercera clase se introduce lo que es la conversión y se introducen las ecuaciones de diseño en función de la conversión. Aquí normalmente lo que yo recomiendo es empezar hasta la parte de arreglos de reactores, es decir, solamente introducir la variable de conversión y hasta la introducción de la conversión en los modelos o en las ecuaciones de diseño de los reactores. Hasta ahí, llegar en esta sesión teórica y revisar los ejercicios 2 y 2.3. Perdón, 1.2 y 1.3.
Después ya iríamos en la cuarta sesión, que sería revisar la teoría de los arreglos de reactores. Y en la quinta sesión se trabajan los 2 ejercicios de arreglos de reactores y se hace la correspondiente programación. Entonces esa es la manera como yo organizaría este módulo para 5 clases. Lo que yo hice ahorita fue darles como un abrebocas de lo que su profesor probablemente les pueda explicar y profundizar en clase. Pero siempre es importante que otra persona te dé como otro punto de vista del mismo concepto para que el entendimiento se fortalezca. Vale, eso es todo por ahora.